Tome. Quiero el cuchillo. Deme ¿Qué lo mi hizo? celular. ¿Lo No me botó ya? empuje. ¿Lo botó? ¿Dónde lo puso? Este. El vídeo que acabamos de ver muestra uno de tantos episodios de agresión sufridos por Miriam Fernández, de 20 años, quien acumuló pruebas en su móvil de la conducta violenta de su pareja Marvin Brenes. Sin embargo, también lo perdonó y le dio incontables oportunidades. Así, las agresiones fueron escalando hasta un punto en el que ya no hubo retorno. Como muchas historias de amor, la de esta joven pareció empezar bien, pero se transformó en una pesadilla poco tiempo después. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de este vídeo para conocer los detalles de esta crónica de manipulación, tragedia y actuación de la justicia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Costa Rica. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Miriam Alejandra Fernández Vallejo. Miriam Alejandra Fernández Vallejo, a quien todos conocían como Andrea, nació en 1998 en Heredia, una provincia de Costa Rica, localizada en la parte norte central de ese país, conocida por la ubicación de muchas empresas transnacionales que han creado nuevos puestos de trabajo y, por ende, ha surgido una atractiva expansión urbanística. Andrea fue la hija mayor del matrimonio conformado por Douglas Nilon Fernández Aguilar e Ivania Vallejo, quienes tuvieron posteriormente a María José, la menor. La familia Fernández construyó un hogar sin lujos, pero con mucho amor. Las dos niñas eran las princesas de la casa. Cuando Andrea empezó a crecer, su belleza floreció. La hermosa joven llamaba la atención por su larga cabellera negra, ojos grandes y rasgos perfectos. Con esas características no era de extrañar que tuviera muchos seguidores en las redes sociales. Más allá de lo virtual, también contaba con gente que la apreciaba en el día a día. Era considerada por sus allegados y amigos como una chica alegre, divertida y amable. Como toda joven, le gustaba salir con sus amigos y divertirse. Sus padres vieron la gran capacidad de Andrea para comunicarse y por eso no les extrañó cuando ella les comentó que quería estudiar periodismo. Y así fue, apenas culminó la secundaria, comenzó la universidad. Mientras cursaba la carrera de comunicación social, Andrea, de 18 años, conoció a Marvin Alonso Brenes Oviedo, un joven publicista de 24 años, 5 años mayor que ella. Marvin pertenecía a una familia con importantes recursos económicos en Heredia. Aunque no hay información precisa acerca de cuál era la fuente de ingresos de los Brenes, en internet se puede ubicar dos empresas con este apellido. Una gran tienda por departamentos con productos para el hogar que van desde ferretería hasta accesorios para decorar la casa. La otra compañía está dedicada al mundo farmacéutico y productos médicos. No se sabe si ambos establecimientos pertenecen a la misma familia. Lo que sí se sabe es que Marvin creció siendo un niño muy consentido, rodeado de lujos. Sus padres, Marvin Brenes, a quien llamaré Marvin padre de aquí en adelante, y Maricel Oviedo, tuvieron en primer lugar a Karen, la hija mayor. Luego nació Marvin, que por ser el único niño, llevaba el mismo nombre de su progenitor.
y la tercera y última fue Estefanía. Según ha trascendido, tuvieron que lidiar con un hijo caprichoso y autoritario. Desde pequeño tuvo una personalidad avasallante y quería controlar a la familia con sus berrinches. Según relatos publicados en medios costarricenses, Marvin Jr. terminó a duras penas su carrera de publicidad. Se dedicaba a ir de fiesta en locales nocturnos e incurría en excesos en el consumo de alcohol y estupefacientes. Incluso su madre confirmó que su hijo consumía cannabis y ácido. Para Maricel no era nada fácil lidiar con un hijo así. Ella tenía que guardar las apariencias ante la sociedad y la Iglesia Católica porque ella era catequista y ministra extraordinaria de la Comunión en la parroquia San Miguel Arcángel de Santo Domingo de Heredia. Maricel le reprochaba a Marvin que no asumiera sus adicciones o buscara ayuda. Le molestaba que frecuentemente se enteraba de todas las cosas indebidas que hacía debido a terceras personas que se lo decían. En una oportunidad, Maricel intentó aplicar una medida desesperada como sanción a Marvin. Estaba molesta porque sus conductas inapropiadas ponían en entredicho a la familia y lo amenazó con quitarle el vehículo último modelo que le habían comprado y echarlo de la casa. Pero eso no dio resultado porque ella no tuvo corazón para echarlo del hogar. Para la familia Brenes, lo que hacía Marvin le robaba la paz y no entendían por qué el joven se había dejado arrastrar por los demonios de las drogas. Maricel le gritaba a su hijo que lo que él hacía no era cosa de Dios. Sin embargo, Marvin no daba señales de querer cambiar. A medida que entraba en la edad adulta, se dedicó al culto al cuerpo, convirtiéndose en un joven musculoso porque iba siempre al gimnasio. También empezó a practicar judo. Le encantaba jugar con sus amigos, a los que les hacía una llave en el cuello. Otros cambios significativos en su cuerpo los generó mediante tatuajes. Se fue llenando de ellos y aparentemente tenían algún tipo de significado desde el punto de vista psicológico. Expertos indican que quienes se tatúan odian la monotonía y también desean destacar y tomar riesgos. Lo cierto era que el chico destacaba porque tenía un físico que atraía a las mujeres, y con su ego dominante elegía a las que encontraba frágiles porque le sería más fácil lograr que aceptaran su mal genio. Una de sus conquistas fue precisamente la joven inexperta Andrea, quien quedó eclipsada por el atractivo hombre y su vida de lujos. Los amigos de Andrea cuentan dos versiones de cómo se conoció la pareja. Unos dicen que fue dentro de la universidad y que luego él empezó a escribirle a través de una red social hasta que Andrea aceptó su solicitud de amistad. Otros indican que Andrea se acercó a Marvin a raíz de una publicación en redes sociales que hizo él pidiendo ayuda para encontrar a su hermana desaparecida. La joven, siempre solidaria, se interesó en la causa y se ofreció para ayudar en lo que pudiera. Sin embargo, luego descubrió que en realidad su hermana no estaba desaparecida y que era todo mentira. Según algunas versiones, él inventó todo para poder acercarse a Andrea. Esto nunca fue confirmado. Fue a principios del año 2016 cuando Andrea y Marvin iniciaron un noviazgo. La familia de Andrea no estaba del todo de acuerdo con la relación, pues creían que Marvin no tenía aspiraciones y que no le convenía. Veían que el joven lo tenía todo sin haber hecho méritos, pues su familia era la que se había esforzado y él creció rodeado de privilegios. Los amigos de Andrea indicaron que al inicio de la relación la pareja se notaba feliz y que él la complacía en todo lo que le pidiera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que se viera la otra cara de la moneda. La familia empezó a notar señales desagradables del trato que Marvin le daba a Andrea. En muchos casos la pellizcaba muy duro y le dejaba marcas visibles en la piel.
También tenía un supuesto juego que consistía en aplicarle una llave de artes marciales apretándole el cuello con el brazo. Y si eso ya no resultaba preocupante, Ivania relató que lo peor comenzó después, cuando él se convirtió en una persona posesiva y controladora que para suma de males consumía sustancias ilícitas e involucró a Andrea en ese consumo. Sin embargo, Andrea estaba perdidamente enamorada. Era su primer novio, así que pese al rechazo familiar, ella insistió en seguir la relación y a finales de 2016 quedó embarazada. Los padres de Andrea estaban consternados porque ese no era el futuro que imaginaban para ella. Sin embargo, le dijeron que como ella aún era muy joven, la ayudarían con el cuidado del bebé. Solo le pidieron que continuara estudiando su carrera universitaria, para lo cual también contaría con su apoyo incondicional. También hubo una segunda petición, que no se casara con Marvin. Según la familia de la estudiante, la noticia del embarazo no le trajo felicidad a la pareja. Marvin la maltrataba psicológicamente, diciéndole que se estaba poniendo gorda y que ya no le gustaba. Cuando ella sentía náuseas por el embarazo, él le gritaba que se alejara porque le daba asco. Paradójicamente, aunque le resaltaba todos los supuestos defectos y la rechazaba, también insistía en casarse con ella. Así que la joven nuevamente desatendió las sugerencias familiares y accedió a casarse con Marvin en diciembre del año 2016. Pero la pareja carecía de una casa. Marvin no tenía las posibilidades económicas para alquilar o comprar una vivienda. Se sospecha que los padres de él tampoco estaban de acuerdo con el matrimonio, porque no le dieron ayuda a los recién casados. Fueron los padres de Andrea quienes le ofrecieron a la pareja que se quedaran en su casa, con la condición de que Marvin colaborara con 60.000 colones al mes, aproximadamente $100 americanos, para ayudar con los gastos de la familia. La intención de esa exigencia era que el joven de 24 años empezara a aprender lo que era una familia y el significado de la responsabilidad. Pero ahí comenzó el infierno para todos. Marvin no soportó la presión de formar una familia. Se negó a dejar atrás la vida de soltero con sus fiestas y salidas con otras chicas. Eso generó conflictos y escenas de celos por parte de Andrea, quien le reclamaba por el alejamiento y falta de comprensión por sus cambios por el embarazo. Los padres de la chica soportaron más de una escena difícil en su propia casa al ver cómo Marvin la agredía psicológicamente. Le decía que era estúpida e incapaz. María José también fue testigo de lo mal que trataba Marvin a su hermana, descalificándola de manera constante, siempre con aire de prepotencia. Douglas vio en más de una ocasión que Marvin llegaba a la casa en estado de embriaguez y fumando cigarrillos de cannabis sin ningún respeto por una familia que no tenía ese tipo de vicios. Su hija le pedía que no interviniera y minimizaba cada actitud inapropiada del esposo, que se iba tornando cada vez más agresivo. Con el tiempo se fue complicando la convivencia entre la pareja y la familia. El colmo para Douglas fue una ocasión en la cual encontró a Marvin tomándola del cuello y tuvo que intervenir. Sin embargo, Andrea nunca lo denunció por el amor que le tenía. A principios de 2017, en una discusión, Marvin agarró por los brazos a Andrea y la tiró hacia él con tanta fuerza que María José intervino para que el hombre la soltara, a la vez que daba gritos llamando a su madre. La violencia ya estaba afectando al resto de la familia y la situación se hacía intolerable. Según relató Douglas, después Marvin conversó con él y su esposa y les dijo que no podía vivir con Andrea porque iba a terminar quitándole la vida, puesto que él necesitaba espacio y que se sentía presionado. Ante semejante afirmación y amenaza contra su hija,
Vania se enfadó y Marvin terminó gritando a su suegra. Días después, Douglas llegó a su casa y vio a Marvin que estaba dentro de un automóvil fumando. Cuando se acercó, se dio cuenta que consumía cannabis e iniciaron una agria discusión en la que el suegro le reclamó su falta de madurez para asumir una relación de pareja y le pidió que pensara en el bebé que estaba por nacer. Como respuesta, el hombre abandonó a Andrea y se marchó de la casa de sus suegros. De ahí en adelante, la joven no hacía más que llorar. Tenía 5 meses de embarazo y ya sabía que sería una niña. Douglas consolaba a su hija y le daba ánimos para que pudiera seguir su vida. Él y Vania le ofrecieron apoyo constantemente. Faltando pocos días para que naciera la bebé a la que Andrea había decidido llamar Luciana, apareció de nuevo Marvin reclamando su derecho a estar cerca de su hija y exigiendo estar en el momento del parto. Nuevamente los Fernández dieron su brazo a torcer y accedieron a que estuviera el día del alumbramiento, aunque no estaba dando ni $1 para el pago de la clínica. Luego empezaron las visitas supuestamente para ver a Luciana, aunque le servían también para seguir ejerciendo dominio sobre Andrea. Por si eso fuera poco, Marvin quería derechos sin deberes. No colaboraba con los gastos de la bebé. El 25 de diciembre de 2017, aunque estaban separados, él entraba y salía a su antojo de la casa de sus suegros con la excusa de ver a la niña. Esa noche llegó y al ver que Luciana estaba dormida se salió de sus casillas y empezó a sacudir a la bebé para que se despertara. Andrea se molestó y tuvieron un roce. Luego Marvin le dijo que iba para la playa con unos amigos, lo que molestó mucho a la joven, quien le dijo que lo iba a demandar por la pensión alimentaria porque no le ayudaba en nada, pero sí tenía dinero para gastarlo en fiestas, alcohol, mujeres y sustancias ilícitas. Marvin, enfurecido, se acercó a ella, la zarandeó, la agarró por el cuello y empezó a gritar insultos. Ella lo golpeó en la cara y trató de huir, pero él le hizo la llave de artes marciales y logró inmovilizarla. Entonces ella lo pateó en los testículos y él le pegó una patada en el abdomen que provocó que ella cayera acostada en el sillón. Él la agarró del pelo y la sentó. Ante el brutal ataque, Andrea intentaba gritar llamando a sus padres, quienes estaban en el segundo piso. Pero con el cuello oprimido, la voz casi no le salía y él estaba logrando asfixiarla. Andrea estiró un brazo, consiguió un adorno, lo golpeó en la cabeza y gritó. Los padres finalmente bajaron. Al ver a sus suegros, Marvin soltó a Andrea, cerró la puerta principal y escapó con las llaves de la casa. Dejó encerrada a la familia, que tuvo que llamar a la policía para pedir auxilio. Esta fue la gota que derramó el vaso. Andrea se armó de valor y el 26 de diciembre denunció a Marvin. El juzgado de violencia doméstica de Heredia ordenó medidas de protección a favor de Andrea por 1 año. Después de esta denuncia, la pareja dejó de verse por un tiempo. Fue entonces cuando la madre y la hermana de Marvin empezaron a llamar de forma recurrente a Andrea para que retirara la denuncia. Alegaban que no le podía hacer eso al padre de su hija. Con su insistencia diaria, la familia de Marvin convenció a Andrea no solo para que retirara la denuncia, sino también para que se reconciliara con el hombre, supuestamente por el bienestar de la bebé. Semanas después, el juez que llevaba el caso de violencia doméstica lo desestimó. Andrea, convencida y esperanzada de que ahora sí formarían una familia llena de amor como la de sus padres, les informó que le iba a dar una nueva oportunidad a Marvin. Douglas no estuvo de acuerdo e incluso le dijo que le retiraba su bendición. También advirtió que no toleraría que Marvin le pusiera nuevamente una mano encima. Estando así las cosas, el domingo 18 de marzo,
Andrea se mudó con su esposo y su hija de 9 meses a una cabaña de montaña ubicada en San Isidro de Heredia. Pensaba que al vivir solos los tres como una familia lograrían superar sus diferencias. ¿Cómo logró Marvin conseguir esa casa para vivir con Andrea? Hay 2 versiones. Una señala que era propiedad de sus padres y la otra indica que sus padres se hicieron cargo del pago del alquiler. El padre de Andrea relató que trataron de convencer a su hija a los 8 días de estar viviendo con Marvin para que volviera con ellos, pero ella no aceptó. El 29 de marzo de 2018 era un Jueves Santo y Andrea llevaba 11 días de convivencia con Marvin. Por un motivo que se desconoce, comenzó una nueva discusión que se desarrolló entre la sala y la habitación de la cabaña. Según el relato de Marvin, ella se metió a bañar y puso música cristiana, algo que nunca había hecho antes, lo cual le molestó mucho. En vista de que tardaba mucho en salir, él decidió golpear la puerta del baño y llamarla por su nombre, pero no respondió. Eso le preocupó, por lo cual forzó la puerta para abrirla y cuando lo logró, la encontró desmayada en la bañera. Los minutos siguientes resultaron claves para establecer la veracidad o la falta de ella en la historia de Marvin. En vez de llamar a algún servicio de emergencias para que socorrieran a Andrea, decidió marcar los teléfonos de su familia y de sus suegros, informando que su esposa no estaba bien tras resbalarse en el baño. La hermana de Marvin fue la primera en llegar y de inmediato llamó al número de emergencias. Se presume que esta fue la primera persona a la que llamó Marvin porque llegó primero que todos. No se sabe con precisión cuánto tiempo llevaba sin atención Andrea. Un servicio de paramédicos de la Cruz Roja llegó a la cabaña 5 minutos después de recibir la llamada. Los socorristas fueron directamente al baño porque la alerta aseguraba que había una mujer inconsciente en la bañera. Pero hallaron a la joven desnuda dentro de la misma, con marcas en los brazos, el cuello rojo y un corte en la cabeza. Pensaron que las marcas obedecían a que alguien la había sujetado por el cuello con fuerza desmedida. No obstante, se enfocaron en tratar de salvar a la paciente, que presentaba un paro cardiorrespiratorio. Los profesionales en maniobras de primeros auxilios lograron recuperar los signos vitales en la paciente y la trasladaron a un hospital. Nelson Alcázar, cruzrojista, detalló que en la casa de la pareja estaba la hermana de Marvin y otra persona limpiando todo. Cuando ingreso a la casa, hay familiares del muchacho limpiando la escena. Entonces yo les digo que eso no lo pueden hacer y ellos se vuelven y me dicen: usted no es nadie para que nos diga eso. En vista de que eso le parecía irregular, se les acercó y advirtió que no debían hacer eso porque era una posible escena del crimen y podían alterar alguna evidencia. Pero las mujeres le respondieron mal, diciéndole que él no tenía autoridad para decirles cómo actuar. Fue entonces cuando él solicitó que enviaran agentes de la fuerza pública. Cuando llegó la policía, observó que se había limpiado y había varios objetos de la casa movidos. Se podía apreciar claramente un rastro especial de la limpieza que iba desde la sala hasta el baño. Mientras tanto, Andrea, aún con pulso, fue ingresada en el Hospital San Vicente Paúl, pero sufrió 3 paros cardíacos y fue declarada sin vida a los pocos minutos. Ivania recordó que cuando Marvin la llamó y le dijo que Andrea estaba muy mal y no respondía a los estímulos, ella sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Lo peor fue llegar al hospital y escuchar decir al médico de guardia que Andrea había sufrido una tremenda paliza que la mantenía con un 1% de posibilidades de sobrevivencia. Los padres apenas tuvieron tiempo de despedirse y decirle que podía partir en paz porque ellos cuidarían de su bebita. El cadáver fue trasladado a la morgue para la autopsia de rigor
pero los resultados no se conocieron de inmediato. De tal manera, los Fernández recibieron el cuerpo para darle sepultura, sin tener todavía clara la causa del fallecimiento. El día del funeral de Andrea, todos vistieron de blanco. Al finalizar la homilía, los esposos Fernández expresaron emotivas palabras de despedida. Había muchos familiares, sus mejores amigos y personas cercanas a sus padres. Las palabras que dijeron los presentes hacia la joven estudiante de periodismo conmovieron profundamente. Una de las más expresivas fue Sofía Alvarado, periodista del diario La Nación, quien afirmó que al ver a su amiga en el ataúd, supo de inmediato que las lesiones en su rostro no correspondían a una supuesta caída en el baño. La familia, en medio de su dolor, también tuvo que soportar ver a Marvin libre, porque el resultado de la autopsia tardó 4 meses en llegar. La jefatura del Departamento de Medicina Legal entregó el informe forense, que establecía como causa de la muerte asfixia por estrangulación. Finalmente se puso en marcha el proceso para que Andrea recibiera la justicia merecida. El 19 de julio de 2018, Marvin fue detenido y acusado de homicidio. Luego lo enviaron a la prisión Centro de Atención Integral Carlos Luis Fallas. Paralelamente se inició todo el procedimiento judicial de investigación para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos en los que Andrea terminó perdiendo la vida, entrevistar a testigos, acumular evidencias en el expediente y organizar la estrategia del Ministerio Público. El proceso fue lento y los Fernández tuvieron que armarse de paciencia en medio del dolor por la pérdida de su hija. Un paso más hacia el logro de justicia ocurrió el 11 de noviembre de 2019, cuando la Fiscalía Adjunta de Heredia acusó a Marvin como principal responsable del femicidio de Andrea. En las audiencias preliminares se empezaron a revelar otras informaciones presentes en el informe de la autopsia, como la fuerte presión ejercida en el cuello de Andrea, lo cual ocasionó fractura del hueso hioides, provocando la pérdida de conciencia de la víctima. La familia señaló en ese entonces que el trágico final de su hija pudo evitarse si las denuncias previas no se hubieran tomado a la ligera. Marvin fue acusado por el delito de homicidio calificado, por lo cual podría recibir una pena de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, el juicio se detuvo por 9 días a causa de la enfermedad de uno de los jueces y la inhibición de otros 2 juristas. Un nuevo juicio comenzó el 6 de enero de 2020 con los jueces Maurín Sancho González, Guillermo Ampie Bonilla y Guillermo Arce Arias. Del infierno que pasó mi hija con este asesino, ¿verdad? Y pues está saliendo a la luz todas las agresiones y todo el machismo y las humillaciones de las que ella era víctima, ¿verdad? Entre los primeros llamados a testificar estuvieron los padres de Andrea. En su declaración, Douglas confirmó que su exyerno maltrató varias veces a su hija. El padre, afectado al extremo por la pérdida de Andrea, estuvo acompañado por un psicólogo durante su declaración. Además, el Ministerio Público y los abogados pidieron que el acusado no estuviera en la sala mientras él daba su relato, por lo que lo ubicaron en una sala adjunta para que pudiera escuchar. Douglas hizo un relato detallado de todos los maltratos sufridos por Andrea y el enorme amor que su hija sentía por ese hombre al que tantas veces perdonó, por el que abandonó sus estudios y sus planes de futuro y que finalmente le quitó la vida. Ivania, quien durante todo el juicio llevó un rosario consigo, no hizo más que llorar cuando le tocó dar su testimonio. Se preguntó por qué Marvin seguía buscando a Andrea si era evidente que no la quería. También lamentó todo el daño que le hizo al ofenderla y hacerle creer que no valía nada. Asimismo, Ivania mencionó que una fuente de problemas era el consumo de estupefacientes de Marvin,
pues pese a que la casa de ellos estaba ubicada en un condominio privado, el proveedor de sustancias ilícitas llegaba hasta el frente de la vivienda para hacerle las entregas al hombre. La madre también hizo un recuento de los sinsabores que toda la familia vivió debido a la relación tóxica entre Marvin y Andrea. Además, criticó a Karen, la hermana del sujeto, pues siempre avaló las malas actitudes y decía que él necesitaba sus fiestas, amigos y gimnasio, y que no se le iba a truncar la juventud por un matrimonio. En cuanto a las agresiones, la lista que presentó Ivania ante el tribunal fue detallada. Relató que en una de ellas Andrea resultó con una mano dislocada e incluso un médico que la atendió le dijo que dejara a su pareja, pues terminaría quitándole la vida, pero ella no escuchó. También recordó una ocasión poco antes del día fatal, cuando Marvin la llamó diciéndole que Andrea había intentado tomarse unas pastillas para quitarse la vida. Al consultar a Andrea, la joven le aseguró a su madre que no lo haría porque pensaba en su bebé. Incluso la joven le confesó que en el móvil tenía grabado cuando su esposo la agarraba del pelo, la levantaba y la tiraba. Añadió que Marvin ponía un altavoz a todo volumen para que nadie escuchara cuando la maltrataba y ella pedía ayuda. Pese a las agresiones, Andrea le dijo a su madre que se fuera tranquila por Semana Santa a la zona turística de Jacó. Estando en el lugar el 29 de marzo de 2018, estaba preparando el almuerzo y recibió una llamada de Marvin gritando que Andrea no respondía y que estaba muy mal. Cuando Douglas vio su cara, preguntó qué pasaba y cuando ella le contó, le dijo que había que llamar a la policía porque Marvin le había quitado la vida a su hija. Ivana confesó que oró todo el camino de Jacó al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, pidiendo a Dios que le diera una oportunidad a su joven hija. Cuando llegaron al hospital, vieron que Andrea estaba muy mal, llena de moretones por todas partes y de todos colores. Tenía los pies fríos. Ella le dijo que luchara, pero no respondía. Recordó entre lágrimas. La chica exhaló su último aliento segundos después. Mientras transcurría el juicio, algunas amigas de Andrea se concentraron a las afueras de los tribunales con pancartas y camisetas exigiendo justicia. Que este hombre ya va a pagar, quiero que se desaparezcan de mi vida, no quiero saber más nada de ellos, que no se sea una niña feliz y que pague lo que él hizo, porque él fue el que lo hizo. El 17 de enero declaró Marvin ante los jueces. Siguió un orden cronológico y poco a poco detalló a los jueces la forma en que pasaron del amor a las agresiones. Aseguró que tuvo 3 relaciones previas a la de Andrea y nunca había afrontado una situación de este tipo. Narró que primero hubo agresiones verbales entre ambos y posteriormente llegaron los golpes en 2016 porque él cambió la contraseña de su teléfono móvil. Insistió en que era Andrea quien lo golpeaba y él lo único que hacía era agarrarle los brazos para evitar las agresiones, pero que ella era demasiado blanca y las marcas le quedaban en la piel. Describió que al enterarse de que iban a ser padres se asustaron, pero también se llenaron de felicidad. Tras analizar las posibilidades que tenían, mencionó que decidieron casarse e irse a vivir a la casa de los padres de Andrea. Sin embargo, destacó que lejos de mejorar, la relación empeoró y las agresiones verbales se hicieron más constantes entre ambos. Al relatar lo ocurrido el 29 de marzo de 2018, insistió en su inocencia y dijo que ese día no solo perdió a su esposa, sino también todo contacto con su hija. Mencionó que ese día Andrea bañó a la niña, se la entregó a él y se fue a bañar ella. Después de 20 minutos contó que él detuvo la música y escuchó que la caída del agua no era normal. Tras llamar a su esposa y no obtener respuesta, se asomó por una ventana.
La vio como si estuviera sentada en la bañera. Entró al baño y le hizo maniobras de reanimación, pero Andrea no reaccionaba. Afirmó que ya cumplía 18 meses preso injustamente. En medio de la ronda de preguntas de la representante del Ministerio Público, Patricia Núñez Alvarado, Marvin se mostró molesto en al menos una ocasión, pero siguió respondiendo. La defensa de Marvin presentó como testigo al doctor Jorge Manuel Vargas Marín, patólogo especialista en enfermedades del riñón, jubilado y sin experiencia en patología forense. Él mismo dijo en el tribunal que era la primera vez en su carrera que fungía como perito en un juicio y que fue contratado por Karen, la hermana de Marvin, para que se presentara en el debate para explicar la autopsia. Tal como se lo encargaron, Jorge intentó echar por tierra los resultados de la autopsia y cuestionó que se diera como causa de la muerte asfixia por estrangulación, cuando la joven falleció en el hospital por un paro cardíaco. Mientras se daban estas declaraciones, la hermana de Marvin tenía a su tía tomada de las manos y oraban. Un elemento importante en el juicio fueron las evidencias halladas en el teléfono del acusado, de donde los investigadores extrajeron varios audios e imágenes de valor probatorio. Maricel, madre del imputado, rindió testimonio y fue consultada acerca de varios audios enviados a su hijo entre 2017 y 2018, los cuales revelan los reproches de ella por el consumo de sustancias ilícitas, por su vida desordenada y por las agresiones que él cometía contra Andrea. El primero de los audios escuchados fue enviado el 12 de junio de 2017, el cual hacía referencia a una agresión de Marvin contra Andrea. Pero según Maricel, ese día la joven le lanzó un taco a su hijo en la cara y le rompió la nariz. El segundo audio se envió el 12 de marzo de 2018. En él Maricel le reclamó a su hijo el consumo de alcohol y sustancias con efecto psicotrópico. Pero en el tribunal ella dijo que todo se debió a que Andrea les dijo esas cosas terribles de Marvin y ella le creyó. Marvin padre fue otro testigo, quien empezó diciendo que le advirtió a Andrea sobre lo peligrosa que era la bañera y de los cuidados que debía tener para evitar una caída. Afirmó que las escaleras también le parecieron riesgosas, en especial por la bebé, pero no se lo dijo a la joven pareja. Tanto el padre como la madre insistieron en la inocencia de su hijo y en que a ellos les dolió lo ocurrido con Andrea. Anunciaron que pelearían por la custodia de la hija de la pareja y además dijeron que la niña tenía padre y que por ende el derecho de ellos era mayor que el de los esposos Fernández. Karen, la hermana de Marvin, también testificó y pidió que ningún medio tomara fotografías de ella. Relató una serie de eventos en los que calificó a la víctima como violenta, mal hablada y que no tenía un comportamiento correcto. Libró a su hermano de toda responsabilidad y también negó que ella y su madre hubieran limpiado la escena del crimen y borrado evidencias. Durante su testimonio fue confrontada con un audio en el que le recomendó a Marvin interponer una denuncia contra su esposa y le dio instrucciones para decir que él respondió a supuestas agresiones cometidas por Andrea. También fue encontrado otro audio en el que Karen le reprochaba a Marvin que seguía consumiendo drogas y le reclamaba por una nueva relación que estaba teniendo estando casado con Andrea. Después de escuchar a todas las partes, evaluar las evidencias presentadas y los testimonios de todas las personas que fueron citadas, el 27 de enero de 2020 los jueces de Heredia condenaron a Marvin Brenes a 50 años de cárcel por quitarle la vida a su esposa. El acta final detalla que fue encontrado culpable por unanimidad de 3 delitos graves. Por femicidio le dieron 35 años de prisión, por el delito de maltrato 1 año y 4 meses.
finalmente por tentativa de femicidio, ya que Marvin quiso quitarle la vida a su pareja. El 25 de diciembre de 2017 le impusieron 14 años. En este último delito, un juez consideró que se trató de maltrato. Sin embargo, los otros dos jueces llegaron a la conclusión que fue un intento de femicidio y le dieron la sentencia más alta. Para los jueces quedó claro que a la víctima le interesaba la figura de la familia y por esta razón permanecía al lado de su esposo. Le dijeron al sentenciado que debido a sus acciones, la hija de ellos crecerá sin la compañía de sus dos figuras fundamentales. Su hija siempre vivirá con la ausencia de su madre, sabiendo que fue su padre quien causó esa desgracia. Afirmaron que esa circunstancia hizo que el tribunal decidiera imponerle el máximo castigo que establece la ley penal costarricense. También se estableció que Marvin debía pagar a la familia de la víctima 350.000 millones de colones, equivalentes a $642.000 por daño moral. La sala estaba abarrotada de personas, la mayoría eran familiares y allegados de Andrea, quienes lloraron de alegría y de alivio cuando escucharon la pena. Mientras tanto, el sentenciado permaneció serio y no mostró ninguna emoción. Marvin fue sacado de la sala por una puerta trasera y oficiales de la fuerza pública custodiaban a dos mujeres, familiares del sentenciado, por otra puerta. En ese momento se escucharon ofensas entre los allegados de Andrea y Marvin, pero no pasó a más. Demasiado. La necesito. La necesito porque yo deseara gritar al cielo y decirle a Dios que me la devuelva, que ella no se lo merecía. La necesito tanto y creo y estoy segura que ella, en el momento en que pasó lo que pasó, ella seguro decía: mami, ayúdeme, mami, y fue callada. No puedo explicar lo que Natalia, tener un hijo. Usted es mamá y sabe que usted viene, es el alumbramiento, es una felicidad, es alegría, un hogar. Todos los abuelitos, los primos la amaban sobre todas las cosas. Ivania dijo que esta sentencia le daba paz, mientras que Douglas aseguró que había sido un proceso difícil. Recordó todas las mentiras de los familiares de Marvin cuando testificaron. Además, no ocultó que le guardaba rencor a Marvin por quitarle a su hija. Por otra parte, indicó que el hecho de criar a su nieta había sido un alivio ante la ausencia de Andrea. Aseguró que Luciana era una niña muy feliz, pero que siempre había una sombra de dolor porque la niña preguntaba por qué su mami estaba en el cielo. En las afueras de los tribunales de justicia, amigas de Andrea con pancartas en las manos y con camisas con la palabra "ni una menos", pidieron que no haya más mujeres asesinadas. Al salir a la calle, la familia de Marvin, que tenía dos guardaespaldas, fue perseguida por un grupo de personas que los insultaban y los hicieron correr hasta su estacionamiento. Marvin habló con el diario Extra desde la cárcel de San Sebastián, donde la influencia de sus padres logró que lo ubicaran en una zona preferencial que le permitía hacer ejercicios. Todo lo que dijo se publicó el 20 de febrero de 2020 y comenzó por asegurar que la muerte de su cónyuge era un misterio. Aseguró que la presión de los medios complicó todo el caso y que había pruebas que lo favorecían a las que nadie prestó la atención debida. Afirmó que se había acercado a Dios, lo que le ayudaba a tomarse de la mejor manera posible una condena tan alta. Durante toda la entrevista ofreció una imagen de Andrea como obsesiva y celosa, denigró a sus suegros, consideró que él recibió un trato injusto y reiteró que siempre tuvieron problemas pero no los causaba él. Insistió en su inocencia y en que no se veía a sí mismo pasando 50 años en prisión.
Entre tanto, otros miembros de la familia Brenes tendrían que enfrentar también a la justicia. El Ministerio Público avanzó en la investigación contra Karen y se supo que en enero de 2020, donde se dictó sentencia por el caso y finalizó el juicio donde ella fue testigo, el Tribunal Penal de Heredia había solicitado la apertura de una causa por rendir falso testimonio y por supuestamente alterar la escena del crimen. De ser hallada culpable, podría ser condenada hasta 4 años de cárcel. Simultáneamente, la defensa de Marvin introdujo una apelación de la sentencia, pero en febrero de 2021, la Fiscalía Adjunta de Heredia logró por segunda ocasión que se condenara a Marvin a 50 años de cárcel. Este es un caso que tuvo mucha relevancia en Costa Rica y que generó un intenso debate acerca de la necesidad de tomar suficientes medidas que sancionen a tiempo la violencia dentro de los hogares y que protejan a las víctimas. El hecho de que a la condena por quitarle la vida a su esposa se le sumara otro cargo por intento de femicidio, debido a una agresión grave que había ocurrido mucho antes del día del ataque fatal, fue considerado como una clara demostración de que la justicia le falló a Andrea cuando su denuncia no fue atendida con la seriedad del caso. Si en esa ocasión el hombre hubiera sido detenido y sancionado, la joven madre seguiría viva y la pequeña Luciana crecería a su lado. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!